El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI les da la bienvenida a esta serie de videoconferencias sobre docencia universitaria. Un grupo de profesores de la universidad ha querido compartir con ustedes sus experiencias y conocimientos alrededor de 3 grandes temas que abarcan la docencia universitaria. El primer ciclo dedicado al aprendizaje activo y a la reflexión docente. El segundo ciclo dedicado a las metodologías inductivas. Y el cierre, el tercer ciclo, dedicado a la evaluación de los aprendizajes. Yo soy Óscar Ortega, soy profesor del Departamento de Pedagogía y del Departamento de Lenguaje, y además soy el coordinador del área de formación docente. Hoy tengo el enorme placer de compartir con ustedes mis experiencias sobre aprendizaje activo. Voy a compartir la pantalla para que empecemos a dialogar en firme. Lo primero que habría que decir sobre aprendizaje activo es que es el motor que mueve el proyecto educativo de la Universidad ICESI. En ese sentido, para nosotros es fundamental que todos los profesores adscritos a la Universidad ICESI tengan dentro de sus metodologías, enfoques didácticos o pedagógicos, rasgos y, por supuesto, un derrotero sobre el aprendizaje activo. Para nosotros, el aprendizaje activo demarca un punto inicial. Y esta es la primera idea que voy a desarrollar, y es que el estudiante está en el centro de todo el entramado que supone el proceso de aprendizaje. No solamente en el centro de la adquisición de conocimientos, habilidades, de métodos o de procesos que él pueda aprender durante su paso por la universidad, sino también en el centro del proceso de aprendizaje con relación a otros que pueden ser sus compañeros, pueden ser estudiantes de otras carreras o también con otros estudiantes de otras universidades que en algún momento puedan intercambiar ideas. El estudiante entonces es el protagonista de su aprendizaje. Y aquí hay algo que es importante decirlo, porque algunos profesores consideran de manera crítica que su participación en este tipo de metodologías es más como de guía o más de tutor o la palabra de moda ahora, de coach. Pero hay que trazar diferencias, digámoslo así. Nosotros pensamos que en el aprendizaje activo el profesor cumple un rol importantísimo para el estudiante, porque junto con él empiezan a trazar todos los lineamientos que pueden estar alrededor de su proceso de aprendizaje. El profesor entonces acompaña a este estudiante y le da no solamente sus insumos en términos de conocimiento, sino también lo vincula con otras personas para que el proceso de aprendizaje sea enriquecido. Esto, por supuesto, decía que tiene una parte polémica y es, ¿cuál es entonces la función del profesor en este caso? Voy a compartir un video para que tengamos una noción sobre el transcurso del aprendizaje activo, hacia dónde se encamina, y volvemos para conversar sobre el rol del profesor. Del 1%. Que un país donde menos del 1% lee de manera crítica no se maneja con ideas, sino con emociones. ¿Pero qué es leer de manera crítica? No, leer de manera crítica es tomar un texto y decir, este texto tiene esta idea, pero se contradice. Este argumento no es válido. Este argumento no respalda esta idea. Esta idea no la sustentó. Esto no se concluye. Este autor está equivocado en esto. En este país, como la gente no lee, como la gente no argumenta, como la educación es de tan bajísima calidad y como eso lo saben los políticos, manipulan a este país y le meten el cuento del castrochavismo como le metían los papás el cuento de que ya viene el coco. La idea es esta. En realidad lo que está detrás del problema es la bajísima calidad de la educación. Ese es el germen del problema. Mientras el país no se decida a invertir
en educación y en ciencia, no tenemos futuro como sociedad y no vamos a construirla más y no vamos a salir adelante. Los países que salen adelante son los que invierten en ciencia y en educación. Entonces, el profesor Julián Samper de Zuviría allí habla sobre lo que significa la lectura crítica y es el paso, por llamarlo de alguna manera, casi que inicial para el desarrollo de un pensamiento crítico. El profesor, en términos de lenguaje, cumple una función trascendental para que sus estudiantes empiecen a conocer de qué manera se lee críticamente. La llegada de los estudiantes del colegio a la universidad supone un paso fundamental en la manera de ver el mundo. Ya el estudiante no la ve con los ojos que tenía en el colegio, porque digamos, los conocimientos, las relaciones obedecen a otro ámbito diferente al que se mueve en la universidad. En la universidad ya empieza su proceso de profesionalización en distintas disciplinas y es allí donde el profesor debe estar cerca, acompañando a este estudiante para que, como está conociendo esa nueva manera de leer, a la vez está aprendiendo a formar un pensamiento crítico. Esto lo vemos básicamente en los objetivos de aprendizaje. Cuando el profesor es el protagonista, la frase que generalmente acuña es: yo enseño tal o cual disciplina. En ICESI nosotros creemos a pie juntillas que el aprendizaje es una labor conjunta. Por tanto, ese yo enseño hay que transformarlo al aprendemos y aprendemos juntos. Y aprendemos no solamente el estudiante con el profesor, sino también con todos los elementos que se mencionaron: el conocimiento, el aprendizaje con los otros y, por supuesto, el acompañamiento que recibe del profesor. ¿Cuál es el rol entonces que tiene el profesor en el aprendizaje activo? Creemos que su experiencia, la transmisión de esa experiencia, el compartir esa experiencia que tiene el profesor, bien sea como un profesional o bien como un licenciado dedicado a la pedagogía, de esas dos maneras puede ayudar a su estudiante a, sin duda, formar y desarrollar un pensamiento crítico. La experiencia es compleja para transmitirla y la experiencia es, sin duda, el gran legado que recibe un estudiante por parte de su profesor. Fijémonos en algo, y es que el profesor hace parte de esos otros con los que el estudiante aprende. Pero el profesor Julián Samper hablaba sobre que en un país que no se lee críticamente, es un país el que se mueve por emociones y no por ideas. Y yo quiero hacer la diferencia entre los ámbitos. El ámbito del manejo administrativo de un país de gobierno es muy distinto al ámbito que se presenta en el ambiente de aprendizaje. Y esta es la segunda idea que desarrollo. El profesor debe lograr que ese ambiente de aprendizaje en el cual se desenvuelven los estudiantes logre ser lo suficientemente confiable y seguro para que ese estudiante se sienta capacitado y además confiado, seguro en poder participar de su proceso de aprendizaje. La empatía que pueda lograr el profesor logrando reconocer lo que el otro está sintiendo y lo que sus estudiantes están sintiendo, le permitirá a los estudiantes involucrarse con mayor confianza a su proceso de aprendizaje. Por supuesto, como el trabajo es cooperativo, el trabajo es trabajar juntos, como se logra un aprendizaje significativo, de largo aliento sin duda, pues los procesos van a tener algunas diferencias y los estudiantes van a tener algunas diferencias en la manera en que aprenden, en la manera en que confrontan, en la manera en que critican y por supuesto en la manera en que se evalúan. ¿Cómo logramos esa empatía entonces? Richard Sennett hablaba que esa es la clave para lograr procesos cooperativos en la comunidad. Y creo que en una escuela, en la educación, en la universidad, esa comunidad de aprendizaje aplica perfectamente ese significado
de la parte empática. Es yo cómo me involucro en el proceso de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes. Como profesor, yo debo estar pendiente de ellos y debo estar, digamos, dispuesto siempre a que mis estudiantes aprendan conmigo. Claro, hay unas responsabilidades y cada sujeto dentro del proceso de aprendizaje, en esto que llamamos aprendizaje activo, tiene unas responsabilidades. El estudiante, su responsabilidad también hace parte de la disposición que tiene para el aprendizaje, de cumplir con sus obligaciones, de tener en cuenta la ayuda que le pueda dar a otros compañeros, etcétera. Es decir, la responsabilidad también recae en el estudiante, pero es el profesor el que está allí acompañando. Quiero mostrarles un segundo video para ver algo que a mí me llamó la atención sobre esto que llamamos empatía. À chegada, todos, eles me viam, eles já queriam vir abraçar. Eu tinha que pedir para esperar, porque eu tinha que vestir minha capa, colocar a capa neles, para depois a gente poder se abraçar. Mas quando eles me viam, era assim, já queriam vir correndo. Alguns choravam, eu começava a chorar também. Aí era aquele abraço que a gente não queria se soltar, na hora de ir embora, era aquela choro de felicidade que gostou, mas que não queria que fosse embora. E assim foi com todos eles. Minha experiência como pai foi assim surpreendente, porque a gente não espera da professora vir na casa do aluno, né, fazer uma visita e a gente se esperar. E meu filho ficou muito feliz, a atitude da Maura foi sensacional e as crianças ficaram muito felizes, estão doidas para voltar a estudar logo. Eles querem sair de casa e não vem a hora de voltar a estudar. Se eu pudesse falar tudo que esses alunos dessas famílias já transformaram na minha vida, não tem preço. Não tem, eu acredito muito na educação. Fíjese que el profesor Julián Samper hablaba sobre que un país se puede manejar, que no se puede manejar con emociones, sino con ideas. En el ámbito educativo, en la escuela, en el lugar, en el salón de clases o en esto que ahorita vivimos, las salas de Zoom virtuales, las emociones no se pueden dejar de lado y las emociones cobran un valor ahora muy importante para tener en cuenta dentro de los procesos educativos. La tercera idea que tengo es que es la gran preocupación que tienen tanto estudiantes, padres de familia, los mismos docentes, con aquello como si el estudiante es el que está, digamos, siendo protagonista de su proceso de aprendizaje y si él también es el que lleva las riendas de su proceso de aprendizaje, ¿cómo sabe ese estudiante y cómo sabe el profesor que ese estudiante está aprendiendo? Bueno, Richard Sennett en el libro Juntos narra al final, en el último capítulo, narra una anécdota de Michel Montaigne, el gran ensayista, que quisiera compartirla con ustedes. Él cuenta que Michel Montaigne se preguntaba, cuando juego con mi gata, ¿cómo sé que no es ella la que juega conmigo? Y hacía referencia a esta frase, a esta pregunta que hacía Montaigne, desde el agotamiento que a veces supone trabajar con otros. El agotamiento que supone no darse cuenta que lo está pasando con otros, ni en su mente, ni tampoco en su corazón. Y entonces Sennett llama la atención que Montaigne lo que hacía era que no renunciaba nunca a querer conocer si el otro estaba a gusto o no. Entonces él cuando jugaba con su gata,
él estaba muy pendiente de que su gata lo disfrutara. Y al día siguiente, cuando la gatica no lo buscaba, cuando él estaba sentado en un mueble, acostado en su cama, no lo buscaba, pues él iba y buscaba a su gata. Lo mismo que esta profesora cuando busca a sus alumnos. Yo quiero concluir esta videoconferencia con las 3 ideas, o haciendo recuento de las 3 ideas que trabajamos en la misma. La primera idea es que el estudiante es el centro y protagonista de su proceso de aprendizaje, lo que no implica, por supuesto, que el profesor se haga a un lado. Todo lo contrario, lo acompaña de cerca en esa labor. La segunda idea es que el profesor diseña e implementa ambientes de aprendizaje en los que todos los estudiantes se sienten confiados y seguros para participar y hacerse protagonistas de su proceso de aprendizaje. Y la tercera idea es la que el aprendizaje activo define en el estudiante todas las variables posibles para que él mismo sea capaz de valorar su proceso de aprendizaje. Para cerrar, quiero hacerles una pequeña invitación. Por favor, escríbame a mi correo oeortega@icesi.edu.co la respuesta que se le ocurra a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo medir un edificio con un barómetro? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.